El tema de hoy es un tema interesantísimo porque en el tema hay una paradoja, dice, hay que morir para vivir. Y entonces uno empieza a entender, ¿cómo que si muero voy a vivir? Y de eso se trata, porque cuando empezamos a cuestionarnos esto, empezamos a entender que en todo proceso de bendición, algo tiene que morir en nosotros para que algo nuevo pueda crecer y tener lugar. Si no tenemos lugar o espacio para recibir la bendición, es porque algo se ha taponado. Usted no puede poner una cosa sobre la otra y poner la bendición mayor para su vida sobre algo que está tapado. Así que algo tiene que morir para que algo nuevo pueda crecer en usted y tomar lugar. Así que tenemos que sacar algo del archivo viejo que no está bien para ponerle en el archivo nuevo lo que Dios quiere hacer. Eso lo pueden ver mejor, ¿verdad que sí? Así que nosotros como creyentes tenemos necesariamente que morir al pecado, que morir a la carne, que morir al yo, que morir al egoísmo, morir al intelecto, morir al orgullo, morir hasta para sus propios objetivos carnales, morir inclusive a los prejuicios y a las mismas limitaciones y suposiciones que usted tiene en su mente para llevar a cabo su vida. ¿Por qué él no está hablando de esta manera? Él no está hablando de esta manera porque todas estas cosas que nosotros tenemos por conocimiento, ya sea a través de la cultura, de la forma que nos criaron, de los estudios universitarios, etcétera, etcétera, etcétera. Dios tiene que deshacer todos esos conocimientos para sembrar algo nuevo en tu vida. ¿Por qué? Porque el andamiaje de ese conocimiento no le sirve a Dios para su propósito profético. ¿Por qué? Porque las cosas que Él tiene guardadas para nosotros son cosas que ojo no vio, ni oído escuchó, ni han subido al corazón del hombre. Por lo tanto, si son cosas que el hombre no ha conocido, ni ha entendido, ni ha visto, ni ha escuchado, no puede estar bajo el manto de algo que es simple y llano conocimiento del hombre. Porque Dios no necesita nuestro intelecto. Lo que necesita es que haya una entrega de corazón a Él para Él reestructurarnos nuevo. Él en nosotros y nosotros en Él. Por eso algo tiene que morir en nosotros para que algo nuevo pueda crecer. Ese es lo que Él nos quiere traer bajo el tema de que hay que morir para vivir. Y nos quiere traer este relato porque todas estas cosas tuvieron que morir en Jesús para nacer algo nuevo. Y la parte más dura para Jesús, morir a lo que Él era y nacer a lo que el Padre le dijo, es el poder de la resurrección que se gestó y se ejecutó en Getsemaní. Allí se hizo. Después ocurrió en el mundo material, pero primero ocurrió espiritual en Getsemaní, cuando lloró lágrimas de sangre. Así que usted tiene que entender que eso tiene que haber sido un momento tan impactante que para poder sudar lágrimas de sangre tiene que ser algo verdaderamente fuerte. Al grado tal que le dijo, si te es posible, pasa de mí esta copa. Pero le dijo, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y tenemos que aprender esto porque muchas veces nosotros queremos hacer las cosas a nuestra manera y forma y nos acomodamos a lo que pensamos, queremos y anhelamos y no nos estamos dando cuenta que todo lo que tenemos en nuestra cabeza son prejuicios, son objetivos carnales y son aprendizajes de otras cosas que a Dios no le sirven. Y tenemos que eliminar eso para que Dios pueda poner lo nuevo para nuestra vida. Y por eso vemos que nos pasamos a veces chocando con nuestros hermanos, teniendo situaciones, molestias, argumentos disidentes y separatistas, y no nos damos cuenta que lo que hacemos es parar el mover de Dios en nuestra vida. Lo detenemos y nos desviamos. ¿Por qué? Porque no hemos entendido que algo tiene que morir en nosotros para nacer algo nuevo. Y es un poquito difícil cuando nos toca esa parte, porque vemos que en la naturaleza carnal también a Jesús le fue difícil. Pero Él dijo, si te es posible,
pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. O sea que hay un sometimiento de Jesús con el Padre, y nos enseña mucho esto, y lo traigo de manera introductoria antes de traer el mensaje, para que podamos entender que para poder recibir algo nuevo de parte de Dios, algo tiene que morir en nosotros, y se llama entregarlo, pero no volverlo a retomar, porque si lo retomamos, de nada nos sirve. Lo entregas y te olvidaste, y andas y caminas en fe. ¿Por qué? Porque si no vas a ser semejante a la ola del mar, que caminas bien y vuelves para atrás, que caminas bien y vuelves para atrás. ¿Por qué? Porque el enemigo conoce esto. ¿Y qué va a hacer? Va a levantar gente que te diga lo contrario, lo que Dios te dijo que hiciera. ¿Para qué? Para que no recibas la bendición. Y lo grande de esto es que a veces usa gente del pueblo para hacer esa obra de maldad. ¿Por qué? Porque de estas cosas hay que hablarlas para poder saneados, libertados, restaurados y ser sanos completamente. Así que vemos el ejemplo de Lázaro. Lázaro tuvo que morir antes para que Cristo lo libertara en la tumba. ¿Para qué? Para luego enviarlo como un testigo del poder de la resurrección. Pero Lázaro tuvo que morir. Y no solamente morir y ya, sino pasar por unos procesos que vamos a hablar en detalle a través de Juan 11:6 para ver esto. Así que yo quiero y declaro que lo mismo hará contigo como creyente, como lo hizo con Lázaro. Y antes de empezar, quiero orar para que tú recibas esta enseñanza. Amén. Vamos a ponernos en pie. Amantísimo Dios y Padre Celestial, tú has traído, Señor, la esencia de lo que tú nos quieres dar. Ahora permite que tu Espíritu Santo nos explique, nos enseñe, nos predique tu palabra, de que seamos transformados, libertados, sanados y reconciliados contigo, entendiendo lo que tú quieres hacer para nuestra vida. No queremos ser violadores de tu palabra. Declaramos que no queremos ser desobedientes a tu palabra. Declaramos que todo lo contrario, seremos obedientes para recibir la bendición que tú tienes para nosotros. Tú lo hiciste, Señor, a través de tu Hijo. Y nosotros, como tus hijos que somos, la recibiremos porque hemos creído en ti. Te amamos y te necesitamos. Como necesitamos este cuerpo oxígeno para vivir y alimento terrenal para sostener el cuerpo, declaramos que necesitamos alimento espiritual para llegar a la eternidad contigo. Lo declaramos y lo sellamos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Siéntese, por favor, y gócese con esta palabra que el Señor nos va a traer. Juan 11:6 dice, y esto habla de la muerte de Lázaro, ¿verdad? Pero para no leer todo el relato, dice, cuando yo pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Fíjate que Lázaro era buen amigo de Jesús, visitaba a su familia, se quedaba allí, enseñaba allí, convivía con ellos le daban alimento y posada. O sea que había un alto grado de confianza y de amistad, había un amor puro, genuino. Y dice la palabra en Juan 11:6 que cuando Jesús oyó que estaba que estaba Lázaro enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Y dice el 7, luego, después de esto, dijo a sus discípulos, vamos a Judea otra vez. Pero esa tiene otra dimensión que más adelante lo vamos a explicar. Así que Jesús se quedó 2 días más. ¿Y por qué Jesús se quedó 2 días más cuando sabía que Lázaro había muerto? ¿Sabes por qué? Porque obedeció la orden del Padre Celestial. No actuó por cuenta propia, no actuó por emociones, no actuó por lo que dirán, no lo que me dijeron, que está muerto, que tengo que avanzar. No, él se quedó quieto, porque entienda esto, hermano, las necesidades que tú entiendas que son para ti, si no son verdaderas necesidades, no van a mover el brazo de Dios. A veces nosotros nos desesperamos en el carácter humano
y son todas emociones, y llamamos a nuestras emociones necesidades cuando no son necesidades. Y nos equivocamos. Y perdemos la verdadera bendición porque emocionalmente nos conmocionamos tanto y nos compungimos tanto que actuamos sin pensar. Jesús nunca actuó sin pensar. Él lo actuó y hacía y decía lo que el Padre le dijera que dijera y hiciera. Y semejantemente nosotros tenemos que aprender de esto, porque es necesario que caminemos en esa verdad. La pregunta es, ¿por qué es necesario que caminemos así? Porque Dios tiene control absoluto de todo y Dios va a saber siempre lo que va a suceder. Nosotros tenemos incapacidad de saber el próximo evento que va a suceder, pero Él lo sabe todo. Y aunque Él no te lo diga todo, al tú caminar en obediencia y hacer lo que Él te dice que tienes que hacer, vas a ser bendecido. ¿Cuántas veces salimos para un sitio y nos atrasamos y se te queda aquello y se te queda la Biblia y tienes que virar para atrás y llegan media hora más tarde al compromiso? Y tú dices, ¿pero por qué me está pasando esto si yo vivo mi vida bien? Es que Dios te está protegiendo de que no llegues en el tiempo que tú programaste, sino en el tiempo de Él. Porque Él sabe lo que ha de acontecer y te está guardando. ¿Cuántas personas no han perdido el boleto de avión y ese era el avión que se iba a estrellar en el mar? Hello. La gloria y la honra es para Él. Entonces nos da coraje. Pero ¿cómo es posible que usted me haya dejado a mí? Y empezamos a pelear en ese counter. No sabemos. Cuando usted escucha poco tiempo después la noticia, wow, gracias Señor. Pero se fue ya al counter a comerse viva a quien lo dejó fuera. ¿Se da cuenta? Porque tenemos que aprender a caminar en la voluntad de Él. Cuando nosotros aprendemos a caminar en la voluntad de Él, entonces es que somos bendecidos. Y mire cómo dice el relato. Dice, cuando yo pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde Él estaba. O sea que Lázaro tuvo que morir porque su muerte era la única forma de que Dios se podía glorificar. No había otra. Por lo tanto, hay muchas cosas que tienen que morir en nosotros para que Dios nos pueda libertar. Si no mueren esas cosas en nosotros, Dios no nos puede libertar. Y si Dios no nos liberta, seguimos atados. Y es algo que tenemos que aprender. ¿Cuántos compañeros míos, médicos, me dicen, y me han dicho este disparate y lo tengo que decir, y muchos están sintonizados ahí? Yo moriré siendo católico. Y yo le digo, no, ¿yo sabes qué? Yo no voy a morir siendo evangélico, yo voy a morir siendo de Cristo. Porque creen que hay una diferencia grande en que si deja el catolicismo no puede recibir lo de Dios. Pero ¿sabes qué? Tiene que morir a esa vieja cultura. Como yo morí a ella, porque yo vengo de la Iglesia Católica. Para recibir lo nuevo. Mientras yo me quedaba ahí, en esa credibilidad, mis horizontes no podían extenderse al futuro. Porque me encerraba en la ignorancia. Y no estoy diciendo nada malo, porque yo pasé por ahí. Y si llamo ignorante a mi desconocimiento. Y son mis hermanos, yo los amo y compartimos. Pero es necesario que algo muera en nosotros para algo nuevo crecer. Necesariamente. Si no muere, si yo no muero lo que era, Dios no me da lo nuevo que tenía para mí. Y yo tuve que morir. ¿Me dio trabajo? Claro que da trabajo. Siempre que algo tiene que morir en uno, duele. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a cosas que Dios nos quiere sacar. Y si no lo hacemos, nadie lo va a hacer por nosotros. Tenemos nosotros que hacerlo por nosotros mismos. Porque Dios no te tuerce el brazo para enseñarte su palabra. Dios no te hace nada malo para que tú aprendas más. Él te deja que tú decidas. Pero ¿qué pasa? Las circunstancias de la vida me pegaron tan fuerte que me obligaron a buscar su verdad. Y es así como yo llego a ese camino. Juan 11:7. Mira, Juan 11:7 te dice: luego de esto dijo a los discípulos, vamos a Judea. Y le dijeron los discípulos, Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte, ¿vas otra vez allá? Como que dice, vemos como el enemigo
no quería que Jesús fuera glorificado en Judea a través de Lázaro. Los discípulos le dijeron, si se levanta el enemigo contra ti en una ocasión, se va a levantar otra vez. Y la última vez trataron de apedrearte y matarte. Escucha, hay lugares que el diablo no quiere que vayas, que no cumplas con tu llamado o que no hagas lo que Dios te mandó hacer. Y va a usar gente para decirte, no hagas esto o haz lo otro o aquello, o a mí me dijeron, o tal vez, o puede ser. No, no hagas eso. Usted tiene gente aquí que le ama, gente que da rodillas para que usted sea orientado correctamente en todos los procederes de su vida. ¿Sabes por qué? Porque el que hace la consejería aquí, el que da la guianza espiritual, se llama Espíritu Santo. Y usted no tiene que ir a buscar a otro sitio, nada. Lo que usted necesite, el Dios de la gloria se lo va a dar. No es el pastor, no es el copastor, la pastora o la copastora. No. Es Dios a través de sus hijos que estamos dirigiendo esto aquí. Porque la guianza espiritual la da Dios a través de sus hijos. Y nosotros muchas veces creemos saber tanto que nos equivocamos. Y eso es peligroso porque el enemigo puede utilizar gente foránea, extraña, de afuera, para hacerlos equivocar. Con el propósito de sacarlos del camino. Los discípulos no le dijeron a Jesús, tú vas otra vez a Judea, pero tú eres loco. No trataron de apedrearte y ahora vas a ir. Esa es versión puertorriqueña, ¿verdad? Tú eres loco. O dominicana. Mira. Como usted quiera. La cosa es que yo quiero que usted entienda que esta verdad es así. Escuche, tenga cuidado. A veces se lo van a insinuar que no haga las cosas sigilosamente. A veces se lo van a decir disimuladamente para desviarlo. Porque a veces le deja caer una semillita dentro del engranaje de Dios. Y usted sabe que los engranajes, si cae un pedacito de metal dentro de ese engranaje, se rompen los piñones. ¿Cuántos saben eso? Que cuando cae un pedacito de metal dentro de ese engranaje, causa molestia en los piñones y se sale de tiempo. Entonces la correa empieza a patinar. Porque hay un exceso de fricción. Porque hay una partícula extraña. Así mismo es en el cuerpo de Cristo. Así mismo es. Esa partícula extraña se cuela dentro de ese piñón para romperte el tiempo profético de bendición. En el piñón del motor, pues se rompen los piñones y se salen de tiempo y por eso es que se rompen porque hay una partícula extraña ahí. Pero en el tiempo espiritual, te rompe el tiempo profético de bendición. Y cuando se te pasa ese tiempo profético de bendición, no vuelve. ¿Usted me está entendiendo lo que yo estoy diciendo? ¿Por qué? Porque Dios tiene que seguir su trabajo y su labor. Y el tiempo profético que ya Él destinó es el que ya Él destinó. No es el que tú y yo le queremos poner. No, el que Él determinó, ese es el que es. Y esa partícula extraña que puede venir disimuladamente de una orejita, de un comentario, de una oración, puede traerte esa pérdida de espacio y de tiempo de bendición profética para tu vida. A veces te lo va a decir de una forma bien espiritualizada. Y hasta pueden inclusive hablar lengua para justificar la palabra que te dan. Pero ¿cómo usted va a saber si es o no es de Dios? Trayéndola al foro del discernimiento de la palabra de Dios con la debida persona responsable de su vida delante de él, que es su pastor y sus copastores. ¿Por qué? Porque yo tengo que rendirle a él por cada vida que está bajo este manto de la Iglesia Apostólica, la voz del Espíritu Santo. A él le tengo que rendir cuenta. Por eso es que usted debe traer todas las cosas al foro correspondiente. ¿Para qué? Para que sea bendecido y jamás nunca equivocado. Pero si lo hace fuera y no lo sabemos, ¿cómo lo podemos cubrir? O sea, yo quiero que usted entienda esta verdad porque esto es práctico. Cuando Dios te llama a Betania, Betania es lugar de lamento. Lugar de lamento, en definición, es Betania. Dios te llama para bendecirte. No es de Dios martirizarnos ni hacernos daño a ninguno de nosotros. Es para bendecirte.
Dios te está llamando para que seas bendecido. Dios te está llamando para que penetres al estudio de la palabra. Para estudiar la palabra cristocéntrica de sana doctrina en el foro correspondiente. No es lo mismo yo estudiar en Yale que estudiar en Wichita University. ¿Por qué no es lo mismo? No es lo mismo porque uno va a estar guiado por Dios y otro va a estar guiado por el mundo. Por eso no es lo mismo. Aunque sea el mismo material, el enfoque va a ser diferente. ¿Por qué? Porque Dios te lo va a enfocar en su verdad y acá Él te lo va a enfocar en lo que Él entiende que es su verdad. Porque si tienes la esencia de la verdad de primera mano, no buscar la primera mano para recibirlo. ¿Qué es lo que yo quiero que usted vea hoy? ¿Qué es lo que el Espíritu Santo me ha inquietado a traerle? Así que cuando Dios te llama a Betania, lugar de lamento, de sacrificio, de vicisitudes y de situaciones difíciles, Dios te está llamando al estudio de su palabra, Dios te está llamando a la oración, Dios te está llamando al lugar secreto, Dios te está llamando al trono divino, Dios te está llamando al lugar santo, para que penetres en el conocimiento pleno de su verdad. Ahora bien, la pregunta se cae de la mata. ¿En qué forma vas a responder a esa Betania? A ese llamado. ¿Vas con alabanza? ¿Vas con adoración? ¿Vas con regocijo? ¿Vas con celebración? Porque si lo hacemos de esa manera, estamos correctos. Pero si lo hacemos en son de pelea, de angustia, de disgusto, de separación, de queja, de señalamiento, entonces no, Dios no está en el asunto. No está en el asunto. ¿Por qué no está en el asunto? Porque Dios en su esencia es amor pleno y fuego consumidor también. Pero el fuego consumidor, ¿para qué? Para quemar lo extraño, lo que no sirve, para derretir la bolita extraña que se quiere meter en el engranaje del tiempo profético de Él. Ese es el mensaje. Entonces nosotros tenemos que tener un discernimiento de espíritu claro. Pero el discernimiento de espíritu, mucha gente lo entiende como que son ellos nada más discernirlo. No, no, no. Tu pastor tiene que discernirlo contigo. ¿Por qué? Porque es el creador trabajando contigo. Y el ángel de la casa es el intermediario para ayudarte a ese buen consejo. Necesariamente. Si no, en vano estaríamos nosotros aquí. Porque ¿para qué vamos a servir? Esto no es para llevar esta palabra nada más. Es para guiar un pueblo. Como lo guió Moisés. Como lo guiaron los patriarcas. Hay que entender esto y desmenuzarlo. Así que, cuando entramos a Betania y enfrentamos los eventos que conllevan los lamentos, las situaciones, Dios te va a dar una unción para resolver las cosas. Dios te va a dar una autoridad y poder para romper toda obra de maldad. ¿Por qué? Porque cuando haces correctamente las acciones correspondientes para buscar respuesta a lo que estás buscando, Dios te da una unción que derrite la bolita que te va a sacar del tiempo profético de Él. ¿Cuál es el propósito? El propósito es que conozcas más de Él y asegures que estás con Él en todo momento. Ese es el propósito, no es otro, porque es Él contigo. Pero esto no es un trato individualizado para nada y nada, no. Es un trato individual de Dios contigo, pero también en relación con quien está frente a la congregación. ¿Por qué? Porque volvemos otra vez a entender que Dios tiene un orden y el orden de Dios es inquebrantable. Dios no altera su orden. Trate usted de alterarle un orden a un cilindro, a un pistón, a un motor, para ver qué va a suceder. Se va a reventar, se va a calentar y se va a destruir. ¿Sabes por qué? Porque ese tiempo de acción es una energía. Y nosotros somos energía. Tenemos nombre y apellido. Estamos identificados en estos cuerpos. Pero somos energía. Dios nos creó con un soplo. El soplo es energía. Y todo se mueve con energía. Por lo tanto, cuando esos piñones se salen de tiempo,
en el tiempo que tiene que explotar la chispa con el spar para conseguir que la cámara del pistón suba hacia arriba por una presión y mueva a través de un cigüeñal todo un andamiaje para mover la rueda, semejantemente está envuelta la energía que el hombre tiene que tener para el mover profético de Dios. Es lo mismo, hermano. Se lo digo de una forma rudimentaria, pero se lo digo también de una forma espiritual. ¿Por qué? Porque cuando nos salimos de ese tiempo, nos salimos de la bendición y el carro se nos pasa. Es como cuando usted está esperando una guagua, se pasó la guagua. ¿Usted cree que la guagua va a virar para atrás para cogerla usted? La perdió y se acabó. Buscará la próxima y llegar tarde. No hay más nada. Así es esto. Josué 6:20 dice lo siguiente. Entonces el pueblo gritó. Esto es referente a las murallas de Jericó. Entonces el pueblo gritó y los sacerdotes tocaron las bocinas. Y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, gritó con gran vocerío. Y el muro se derrumbó. El pueblo subió luego a la ciudad y cada uno, derecho hacia adelante, tomaron lugar. Quiere decir que la unción que pudre el yugo, que rompe las cadenas, que abre los cerrojos, está cuando caminas hacia el propósito de Dios en tu vida. Hay que acordarse, como Jesús dijo en Mateo 17:20, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvieras fe como un grano de mostaza, le dirías a este monte, pásate de aquí a allí, y se pasará y nada os será imposible. Esto requiere que las situaciones físicas y emocionales sean todas quitadas de nuestra mente para que Él pueda moverse en la dimensión espiritual en lo que Él quiera hacer para nuestra vida. Todo lo que acontece en el mundo físico, y ustedes lo conocen ya, lo hemos explicado, primero ocurre en el mundo espiritual. Pero si en el mundo espiritual no ganamos la batalla, ¿cómo la vamos a ganar en el mundo físico? Es imposible. Vamos a ser derrotados en el mundo físico. Pero si la ganamos a nivel espiritual, la vamos a ganar en el mundo físico. Y eso es lo que Él quiere. Te quiero decir algo. La iglesia neotestamentaria del tercer día tiene ese poder. Tiene ese poder. Pero tiene que saberlo y ejecutarlo y vivir para Él. Porque entonces para Él y por Él y de Él serán todas las cosas. Porque estamos caminando en su propósito. Cuando caminamos en su propósito, entonces todas las cosas se alinean necesariamente. Nunca permitas, escucha esto bien, que la negativez, que la duda, que el qué dirán, que los consejos puedan ser contra la palabra, tengan efecto sobre tu vida. Nunca lo permitas. Porque una vez tú hagas admisión de algo contrario, o que te lleve a la ira, o al coraje, o a la disidencia, o a establecer duda en lo que estás haciendo, cuando Dios te ha mandado a hacerlo, conlleva un atraso en lo que estás haciendo, y entonces lo profético de bendición que viene para tu vida se detiene. Hasta que tú decidas, no, se acabó, creo, camino y voy hacia allá, y nada ni nadie me va a interrumpir. Es ahí cuando caminamos. Dale un aplauso fuerte al Rey, porque de Él es para la gloria de su nombre. Nada ni nadie lo va a hacer. Cuando tú recibes un llamado, cuando el Dios te dice, esto, aquello y lo otro, van a venir los Tobías, los Sanbalás, Gesem y el árabe a decirte, no lo hagas, mira aquello, mira lo otro, cuidado con aquello, cuidado con aquello. Oye, lo estoy haciendo como Él me dijo, ¿cuál es el problema? Yo estoy obedeciendo a Dios. No estoy obedeciendo a la voz de hombre, es a Dios que estoy obedeciendo. Yo te pregunto, ¿acaso Dios se equivocó alguna vez? Entonces, si Él nunca se ha equivocado, ¿por qué yo voy a cuestionar lo que tengo que hacer? ¿Por qué yo voy a escuchar voces extrañas? Es más, ¿por qué yo tengo que rendirle cuenta a quien cuenta no merece cuando se la tengo que rendir a Dios? Quítame salas ahí. Que tengo oído que, oye, pues eso no estaba aquí. El Señor lo quiere traer ahora. Los planes que tú tienes, que lo que Dios te ha mandado a hacer, cuidado con quién tú se los dices que estás haciendo, porque te va a parar para que no los hagas. Puta Isama Israel. Porque yo soy el que tengo los planes contigo, y yo soy el responsable de los planes que te doy, yo soy el que te doy la bendición, ¿por qué tienes que hablarle a otro? Puta Isaí. No sé, Dios que tenga oído o escuche, el Espíritu está hablando.
Porque cuando divulgas lo que voy a hacer, si otros se adelantan, detienes mi bendición. Y si mi bendición la detienes, ¿por qué? Porque has descubierto lo que yo he mandado a hacer, entonces estableces dudas. Y si estableces dudas, yo no estoy en el asunto. Puta Isai, Romaray, Lai, Sama. Seguimos. Juan 11:20 dice: entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en la casa. Y aquí hay tres tipos en este relato de la muerte de Lázaro. Está primero Lázaro, que fue el que murió. El segundo es Marta, que salió como corriendo a Jesús para criticarlo por no haber permitido que Lázaro se muriera y no viniera a tiempo. Y está María, que esperó porque sabía que a los pies del maestro las cosas iban a caminar correcto y que superaría esta bendición. Por eso es que Jesús le dijo a ella claramente: tu hermano resucitará. En Juan 11:23 le dijo: tu hermano resucitará. La iglesia neotestamentaria, que es la iglesia del tercer día, tiene que empezar a declarar que mi familia vivirá, que mis hijos vendrán al evangelio, que mis economías vivirán y echaremos para adelante en medio de toda adversidad. Tienen que empezar a decretar la palabra, que mi matrimonio se superará y lo que haya que romperse se romperá, porque algo tiene que morir para algo nuevo nacer. Tiene que entender y proclamarlo sin miedo, porque es de Dios que sea así. Que la unción que tú me diste vivirá para algo nuevo. Que mi futuro en Cristo vivirá. Y sellarse con esa bendición, amarrarse con esa bendición. Porque si nosotros no sellamos con nuestra palabra, nuestra bendición y nuestra credibilidad en ella, nos vamos a quedar cortos. ¿Por qué? Porque alguien va a venir a decirte: mira, eso no es así, no lo vas a recibir. Pero cuando tú y yo nos sellamos, mire, en la antigüedad, eso me lo contaba mi papá, cuando dos personas tenían una situación de pelea, ¿sabe lo que hacían esos viejos? Se amarraba un dedo con el otro, un pulgar con el otro. ¿Con qué vamos a pelear? Con puñal, a puños, a patas. Y se amarraba un dedo con el otro. ¿Sabes para qué? Para que decirte: o soy yo o eres tú. ¿Sabes qué? El pueblo de Dios tiene que ser radical. Es con Cristo nada más. Y si en la antigüedad ellos tenían ese sistema y sobrevivía el más fuerte o el que mejor peleara, tenemos nosotros que semejantemente entender que nuestra bendición está sellada juntamente con Él. No es con más nadie. Si estamos sellados con Él, no hay forma de que lo que tú hagas pueda fracasar. No existe. Porque la palabra para fracaso en Dios no existe. Y si estamos sellados con Él, el fracaso no existe. Si lo entendemos, el fracaso no existe para la iglesia del tercer día. Que somos nosotros. Pueden venir adversidades, pueden venir situaciones, pero de todas ellas nos librará el Señor. Y todas las cosas que es de ser para nuestra vida serán agradables, buenas y perfectas, no bajo el intelecto tuyo, sino bajo el criterio y dominio de nuestro Creador. Por eso Juan 11:25 le dice: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, 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 vivirá. Aunque esté muerto, vivirá, vivirá, vivirá. Esto tiene una dimensión. Mire, cuando usted lo dice de esta manera, usted siente como en las dimensiones del espacio sigue creciendo esa palabra. Ahí, vivirá. Aunque esté muerto, vivirá, vivirá, vivirá. Eso significa el poder de Dios de la resurrección en el nuevo creyente en Cristo Señor Jesús nuestro. Ya no miramos las cosas como antes las mirábamos. Ya no entendíamos las cosas como antes las entendíamos. Ya no andamos en las lamentaciones sin ver el futuro de bendición, sino que nuestro futuro se torna en bendición por la seguridad que hemos tenido en Él. Y que no importa lo que esté sucediendo, que no importa lo que te digan, tú haces oídos sordos a aquello que no va consono a la palabra y te estableces en la palabra para caminar en su verdad.
¿Por qué? Porque el enemigo, cuando va a empezar a caminar en la bendición, el enemigo se levanta contra ti para desvirtuarte de la bendición, para que te salgas del camino, para que establezcas dudas, para que establezcas contienda, para que te manifiestes con ira y con cosas que no, Dios no está en el asunto. ¿Por qué? Porque cada vez que vas contra la palabra de Dios, Dios tiene que hacer así. Se queda ahí esperando de que vuelva para arrancar contigo. No, hasta que tú vengas a mí. Entonces yo me pongo en armonía. ¿Cuántos de nosotros tenemos que pasar por situaciones que nos tenemos que estar hasta hospitalizados para aprender a entender que te estés quieto, que no hagas nada? ¿Por qué? Porque somos cabezones. No entendemos. O no queremos entender. Y Él te dice, estate quieto. Y yo soy Jehová y cumpliré. Deja de hacer, yo voy a hacer. Y tenemos que empezar a caminar en esa dimensión. Por eso, hermano, mientras más usted muera, más vivirá en Él. Cuando usted muere, viene a la vida de Cristo. Entonces ya no hay limitaciones. Por lo tanto, aprenderás a mirar con los ojos de Él. Aprenderás a escuchar con los oídos de Él. Aprenderás a hablar con el lenguaje de Él. Aprenderás a amar con el corazón que Él nos ama. Y entonces tu visión de las cosas que tienen que hacer cambia. Pero escuche esto, y esto me lo trae el Espíritu. Cuando Él te da la visión, cuando Él te da el mandato, cuando Él lo siembra en tu corazón, y tú lo pones a explicar a otro, estás compartiendo lo que Él te dio a quien no debe. Porque ese otro va a ser usado por el enemigo, yo no sé, y eso lo quiere traer el Señor, va a ser usado el enemigo para arrebatarte lo que Él te da. No sé lo que estáis hablando. Así lo está diciendo Él, pero tiene sentido, yo lo entiendo. Anyway, de todas maneras, lo que Él nos quiere decir es que cuando Él te da algo, tienes que tener cuidado con quién lo comparte. Porque ese puede ser alguien usado en contra de lo que Dios quiere hacer. Y los consejos no van a ser de Dios, van a ser carnales. Y si van a ser carnales, van a ser destructivos, van a establecer dudas, iras, contiendas y problemas, y la bendición se va a aguantar. Lo que Él iba a desatar se atrasa. ¿Por qué? Porque volvemos al engranaje, ahora entiendo. Ahora volvemos al engranaje donde cae la partícula en el piñón y lo saca disarmónicamente del tiempo de Dios. Entonces, lo que iba a venir se detuvo. Lo podemos ver ahora. Amén. Así que tenemos que tener mucho cuidado con esto. Hay 7 pasos para vivir en el poder de la resurrección. Número 1, Juan 11:39, dijo Jesús, quitar la piedra. Marta, la hermana de él, que había muerto, le dijo, quita la piedra. Y Marta, la hermana de él, del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, porque es el 4º día, o sea, apesta. Fíjese la mentalidad de ella, o sea, apesta, o sea, como ya, olvídate de eso, ya se pasó el tiempo. Hiede. La palabra original es hiede. Así que es hora de sentarte encima de las cosas que te han estado frenando en el pasado. Tienes que sentarte encima de esa piedra y quitarla para sentarte encima de ella. De tal manera que eso sea un trono para clamar más alto al Creador. Esa piedra es similitud de los problemas que tenemos. Esa piedra es similitud de las cosas que vienen a nuestra mente, de nuestras preocupaciones. No, quítala del medio. Siéntate encima de ella y clama más alto al Creador. De manera que te sirva de trono para adorarle a Él. Esto es muy importante porque cuando tú caminas de esa forma, estás diciéndole al Señor, yo estoy seguro y confiado en lo que tú vas a hacer, en lo que tú estás haciendo. Así que tenemos que aprender a dominar por encima de las circunstancias, de las situaciones. Tenemos que reinar por encima de nuestras debilidades intelectuales para que Dios pueda reinar contigo. Cuando tú decides creerle a Él, entonces empiezas a reinar, porque en el último análisis final no eres tú, sino el que está contigo, el que está reinando. Número 2, segundo principio del poder de la resurrección. Jesús le dijo, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios.
Hay que creer para ver la gloria de Dios. Usted no puede decir, sí creo, y después a la esquina, no, no creo. No, tal vez, quizás, puede ser. No, creo y recibo el poder de la resurrección. Creo y recibo mi sanidad. Creo y recibo mi bendición. Creo y recibo todo lo agradable y perfecto que tú me quieras dar. Y lo agarra. Claro que sí, eso es bendición. Hebreos 11, del 1 al 3 dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ello fueron alcanzados buen testimonio los antiguos, alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendimos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo de lo que fue hecho lo visible provino de lo invisible. Y esto es importante que lo entendamos, porque si lo visible fue hecho de lo invisible, sencillamente hemos creído en Él sin verlo, para que lo imposible se haga posible en nuestra vida. Eso es fe. ¿Y dónde va a estar anclado esa fe? En el amor que Cristo nos tiene a nosotros. ¿Y cómo yo voy a saber que Él me ama tanto? Porque Él murió por mí en la cruz del Calvario y lo pagó a precio de sangre con su cuerpo. Y me dio el único hijo, el unigénito. Dígame usted si usted puede hacer algo semejante a eso. Pero Él lo hizo para nosotros. ¿Y por qué lo hizo para nosotros? Porque nos amaba. Y si nos amó desde antes de la fundación del mundo, proyectándolo en Getsemaní y muriendo en el Gólgota para que todo el mundo lo viera y todo ojo lo viera, quiere decir que el amor que Él tiene para cada uno de nosotros es inmesurable. Y si es inmesurable y siempre se mantiene, esa es mi seguridad, mi paz, mi gozo y mi salvación. Tenemos que cimentarnos en esa verdad absoluta, que no hay ningún mal que venga a tu vida que Él no lo convierta en un bien. Que no hay ninguna situación que Él no pueda derrotar en favor tuyo. Porque Él lo anhela, lo quiere, lo desea y lo hace. Solo tenemos que conocerle. Porque Él fue la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Por lo cual los antiguos tomaron buen testimonio de eso. Y por fe fue hecho el universo de las cosas invisibles a las que son ahora visibles. Oye, tú estás diciéndome que de lo invisible fue hecho lo visible. Sí, eso es lo que estoy diciendo. Porque lo dice su palabra. ¿Por qué? Porque Él nos amó tanto que preparó un globo terráqueo para el hombre que había creado, subyugara todo lo que en Él hay. Pero lamentablemente el desconocimiento del hombre cedió la autoridad a las tinieblas y las tinieblas arroparon lo que el hombre tenía por herencia. Pero ¿sabes qué? Le queda poco tiempo al enemigo, hermano, porque está derrotado. Poco tiempo le queda y está derrotado, porque el mal tiene un tiempo de expiración en Cristo Señor Jesús nuestro. ¿Y sabes qué? El tiempo profético de bendición se va a cumplir. Por eso Él no puede ejecutar, el anticristo no puede ejecutar todo lo que quiera hacer, porque hay una iglesia que da rodillas, hay una iglesia que tiene poder, y todavía Él quisiera salir afuera, soy yo el que voy a mandar, y no puede. ¿Sabe por qué no puede? Porque hay una iglesia que ora, hay una iglesia neotestamentaria de poder y autoridad, que no se lo permite, y no se lo vamos a permitir. El tercer y cuarto paso de la iglesia neotestamentaria del poder de la resurrección está en alabar y adorar. En Juan 11, 41 al 42, dice, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oye. Eso fue en la tumba antes de resucitar a Lázaro. ¿Qué nos está diciendo? Que tú dices, bueno, es que yo oro. No, Dios está escuchando cada oración. Dios recoge el insumo de las oraciones y las tiene todas escritas y aguardadas ahí por ti y para ti. Quiere decir que Él siempre escucha la oración. Cuando Él llegó ahí al frente, y Lázaro era un buen amigo, la palabra dice, y Jesús lloró. Quiere decir que cuando se conmocionó, se emocionó espiritualmente, lloró por el dolor de haber perdido a su amigo. ¿Qué nos quiere decir esto? Que Él vivió en carne y hueso igual que tú y que yo. Que nuestras mismas emociones las tenía y las sometió a la voluntad del Padre. Y se dijo, y Jesús lloró. El versículo más grande de la Biblia. Y Jesús lloró. Fíjate,
Date cuenta. Y él oró. Y dijo, gracias Padre, porque yo sé que siempre me escucha. Quiere decir que él tenía una seguridad de que su Padre, que es nuestro Padre, siempre tiene la razón. Y que ese tipo nunca se equivoca. También tú y yo la tenemos que tener. Porque si no tenemos esa seguridad, ¿cómo vamos a ser bendecidos? Porque las circunstancias te van a decir lo contrario, pero Él te va a decir siempre lo que es correcto. Porque tú y yo no andamos por vista, sino por fe. Amén. Quiere decir que necesitamos, y este es el cuarto paso, necesitamos entrar en cada situación que nos enfrentamos en acción de gracia. ¿Qué efecto tiene esto? La seguridad en quien hemos creído. Hermano, ya Él te bendijo con toda bendición de lo alto. Y aunque tú no la veas, tienes que creerla en fe para poderla recibir. Porque tienes que morir a esa vieja criatura para nacer en la nueva. Si tú no mueres a la credibilidad de tu pasado, ¿cómo tú vas a nacer de nuevo para sembrarte en la bendición? ¿Cuántos de nosotros hemos vivido creyendo que tenemos que matarnos trabajando para hacer las cosas y obtener buen resultado? Cuando hemos podido ver muchas veces que con menos haces más. Explícame la matemática de Dios, porque eso no tiene sentido. Pero ¿sabes qué? Ahí es que Él se glorifica. Cuando te quebranta el intelecto como me lo quebró a mí. Cuando te dice, es que creo que con menos voy a hacer más. ¿Cómo va a ser? Si aquí hay 1,000 pesos, yo voy a hacer con 1,000 pesos lo mismo que con 500. Oye, eso no me hace sentido. Pero a Él le plació hacerlo. Como le place hacerlo a veces cosas que uno tiene que coger hasta a veces multas que no le corresponden. ¿Y pero por qué? Porque esto es injusticia. No es que yo me voy a glorificar. Pues yo tengo que caminar en lo que Él me dice, hermano. El intelecto me dice una cosa, pero la credibilidad y fe en otra, pues borro el intelecto y pongo el de Cristo aquí. Así que tenemos que caminar. Y te va a decir, no, es que te vas a parecer el más estúpido que te cogieron de bobo. No, no me importa lo que diga el hombre, yo le creo a Él. Y Él hará. ¿Qué hará? Yo no lo sé. Yo confío en Él. Y le creo a Él. Injusticia, sí, pero ¿quién es el que nos va a justiciar? Él. Porque si vamos a tomar la justicia en nuestra mano, pues entonces vamos a un tribunal y vamos a pelear y vamos a gastar. ¿Dónde Él se va a glorificar? Él se tiene que glorificar cuando te sometes a la obediencia. Entonces Él hace la justicia. ¿Me hago explicar? ¿Estamos acá? Eso es así, hermano. No hay de otra. Acuérdate que Él ya te bendijo con toda bendición del poder de la resurrección de lo alto. Y sabes una cosa, Dios no cambia. Te bendijo y te bendijo. Dios no cambia. Así que desde ahora en adelante debes dar gracias a Dios porque aquel familiar que no ha venido, va a venir. Aquellas finanzas que se perdieron, van a venir. Aquello que has perdido, que te robó, el oruga, el revoltón y todo, se te va a ser devuelto. Y esa palabra, Dios me la dio en la profecía que vamos a hablar en despedida de año, porque esa palabra Él la trajo bien claramente. Todo lo que te han robado, lo voy a reponer, y dijo el número. Y eso es para todo aquel que ha creído en mí. Y eso viene ahora en el 2015, eso no es para, eso es ya ahí, para el 2015. Dale un aplauso fuerte al Señor, claro que sí. El quinto paso, reconocer en público la gloria de Dios. Juan 11:43 dijo de esta manera, y habiendo dicho esto, clamó a gran voz y le dijo, Lázaro, ven fuera. Lázaro, ven fuera. Y todos vieron la gloria de Dios, vieron el poder sobrenatural ordenado por la boca de Jesús. El Padre a través de su Hijo. El adorador del tercer día está llamado a caminar y ver en el poder sobrenatural. ¿Y por qué es esto? No es porque seamos más bonitos que nadie. Es que nos tocó vivir esta época de la vida. Este tiempo profético nos tocó vivirlo para que la gente vea el poder de Dios
a través de nuestra vida, el poder de Dios a través de la oración, el poder de Dios de aquel que entrega las cartas, es libertado, las cargas, las enfermedades, las vicisitudes, las dudas, las situaciones, lo que sea, Dios lo liberta. Y esta es la época de ver eso. Nunca más que antes esto ha ocurrido de esta manera. Y es porque Dios tiene propósito de que lo vean a Él y que sea manifiesta su gloria a través de su poder. Y Él quiere que usted obtenga esto en una certidumbre de fe clara para que se manifieste su gloria en la vida suya en cada situación. Y es necesario que usted le crea y usted le busque en esa dimensión para que se realice. No se quede en la orilla mirando a ver qué sucede, sino que usted sea un agente de cambio en medio del tiempo profético que estamos viviendo. No sea un observador, sino un hacedor. Pero para ser hacedor tiene que ser cumplidor y conocedor de su palabra. Y entonces Él lo usará y lo hará. Créame, porque Él lo va a hacer. Él lo va a hacer porque es su palabra, y su palabra no va a retornar atrás vacía y prosperará porque ha sido enviada. Siempre lo va a hacer. Él no es hombre ni hijo de hombre para cambiar y equivocarse. Se mantiene firme en lo mismo. Siempre. Así que hay que reconocer públicamente la gloria de Dios. Necesariamente lo tenemos que hacer. El sexto paso está en Juan 11:44. Y dice, y el que había muerto salió, atada las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. O sea que habían atavios de muerte colgados en el cuerpo de Lázaro cuando salió de la tumba. Hermano, no hay atadura, no hay cadena, no hay situaciones, no hay nada que pueda detener el poder libertador de la resurrección de Cristo, Señor Jesús nuestro. No lo hay, no lo hay. No hay diagnóstico médico que Dios no lo pueda cambiar. Él tiene el poder y la autoridad para hacerlo nuevo, agradable y perfecto. Y Él lo hace por nosotros. En esa dimensión es que caminamos, porque le hemos creído a Él. Necesariamente entonces lo recibiremos. Deja atrás que los muertos entierren a los muertos. Aquellos que te dicen, mira, eso no va a pasar, eso no es posible, olvídate de eso. ¿Sabes qué? El que me lo dijo nunca se equivoca. No, porque olvídate que yo he visto esto y va a pasar esto, aquello. Olvídate, el que me lo dijo nunca se equivoca. ¿Sabes por qué? Porque aquel que se quiera salir del camino escuchando lo que no es, Dios lo va a situar en lo que es. Ahí. Porque Él nunca se equivoca y Él cumple. Y hará cumplir su palabra. Lo que Él dice que va a pasar, pasará. Y nada lo va a detener. Lo que tenemos que procurar nosotros es estar en esa guagua allá adentro para cumplir su palabra. Y ser parte de eso. Eso es lo importante. Y el séptimo paso está en Juan 11:44. Y dijo, desatarle y dejarle ir. Dios, escuche esto bien, no le quita la mortaja como símbolo de atadura. Dios permitió que Lázaro caminara al encuentro con su gente para que lo ayudaran. Pase adoración. Para que lo ayudaran. ¿Sabes por qué? Porque Dios quiere que oremos porque nuestros hermanos sean desatados, pero en el orden que Él nos quiere llevar. No en desorden. Él tiene un orden. Por eso Él permitió que esas ataduras no fueran completamente rotas hasta que Jesús orara por él. Y ya había recibido la orden del Padre de ser libertado. Lázaro, ven, sal fuera. Sin embargo, permitió que las ataduras, símbolos de los colgajos, que son los atavíos de muerte de lo que le ponen, estuvieran colgados de su cuello, de su espalda, de sus brazos, que nos demuestra algo. Que cuando venimos a Cristo necesitamos ser limpios para prepararnos en el poder de la resurrección a hacer las cosas nuevas que Él quiere para nuestra vida. Pero va a depender de nosotros, no va a depender de Él, porque Él ya te bendijo con toda bendición de lo alto. La forma es el orden correcto de Dios, la forma es su palabra.
y seguirla en cumplimiento en nuestra vida. No podemos actuar por cuenta propia, no podemos actuar en lo que mejor nos parece, no podemos actuar en el que yo sé, que yo hago, que yo miro, nada. Solamente decimos, por su misericordia estoy vivo aquí. Amén. Y doy gracias porque mi nombre está inscrito en el libro de la vida. A Él sea toda la gloria y toda la honra. Esos 7 pasos que hemos traído, por favor, atesórelos, practíquelos, y que eso sea un estilo de vida en su vida, para que cuando Dios le dé la bendición, nada ni nadie le pueda robar esa bendición. Solamente créale a Él, camine por esa verdad y aplique estos 7 pasos. Y yo estoy seguro que Dios le va a bendecir con poder de lo alto, como está escrito en su palabra y como dicho está. Amén. Vamos a orar en esa dirección. Gracias. Amantísimo Dios y Padre Celestial, en esta mañana, Señor, hemos traído tu palabra tal y como me la has puesto. Usa tu iglesia, Señor, para cumplir tu palabra. Nosotros hoy declaramos, Señor, que somos vasos de honra tuya por tu misericordia, y que somos imperfectos, Señor, y nos arrodillamos delante de ti, te pedimos perdón. Sí, Señor. Y en acción de gracia clamamos a ti como una adoración y un estilo de vida cimentado en una certidumbre de fe clara, donde reconocemos, Señor, que todo don perfecto proviene del Padre de las luces, en el cual no hay sombra de variación alguna, y que tu palabra se cumplirá en nuestra vida, y que el único impedimento que podía impedir que tu palabra no se cumpliera hoy ha sido quitado. Hoy se quitó la piedra, como la quitaste de la tumba de Lázaro, y nos sentamos encima de esa piedra para declarar, Señor, que al pararnos encima de esa piedra estamos en un lugar más alto por una plena certidumbre de fe en ti. Sean situaciones o lo que sea, tú los conoces. Ellos se pararán encima de esa piedra, y esa piedra no será un obstáculo más en el zapato, sino será una bendición para treparse más alto de donde estamos. Y que no importa lo que sea, tú lo transformarás en bien, porque no es en nuestra fuerza, no es en nuestra autoridad, ni en nuestro poder, es en tu fuerza, en tu autoridad y en tu poder. Hemos orado en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.